Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por los que estamos, Dios. Gracias porque tú provees, tú haces y tú tienes las cosas, Señor, bajo control en todas las situaciones. Gracias, papito. Quiero agradecerte, bendecirte y darte toda la honra y la gloria, Señor, a ti. Gracias, Padre, por todo, Señor. Gracias por los problemas que hay, por las dificultades planteadas, Señor, en varios pastores. Señor, te pido que los sustentes con tu brazo poderoso, con tu amor, los levantes, papito. Gracias, Señor, por los hermanos de la congregación. Si hubiera alguna situación dura, crítica, tú también sosténlos, Señor, en este tiempo que es tan difícil, este tiempo que las vírgenes todas cabecean, Señor. Tú manténnos con el aceite de tu Espíritu Santo. Gracias por esta noche, gracias por tu misericordia, gracias por todo, papito. Te agradecemos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Ya en la anterior clase lo que hemos querido enfatizar, poner firme la situación, es que el amor de Dios ha sido desde la eternidad pasada, inclusive antes de la eternidad, ¿no? Entonces no creo que volvamos a ver eso, pero no es una casualidad de que el hombre haya fallado y haya sido un error y que Dios haya sido sorprendido por el problema humano. No, Dios ya tenía todo previsto. Y hemos visto en la Biblia, ¿no?, que antes de que exista el universo, el cosmos, Él ya nos amaba. Hemos visto el nacimiento del Verbo, ya siendo Dios, nació como Verbo, y el Verbo nació como carne, y luego nació como primogénito. Son 7 nacimientos, 4 apenas hemos hablado, y eso 3 con ustedes. Entonces el Señor levantó, ¿no ve? Ahora, como lo hemos hablado de cómo el Señor camina por todo el espacio, entra y sale, ¿ya? Pero desde un principio Él ha sido, y su amor ha sido grande por nosotros. Ahora, hay 2 cosas distintas aquí. Hoy quiero avanzar porque hemos estado mucho tiempo en eso, que los principios no son los mismos, ¿ya? Juan 1:1 es otro principio y Génesis 1:1 es otro principio. Si nosotros vamos a Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿El principio de qué? Ya nos dijo, ¿no?, que Jesús vino a crear en ese principio. Pero estaríamos hablando inclusive de otro principio. ¿Cuál sería el otro principio? El Ein Sof, donde estaba Dios. Y ahí no conocemos prácticamente, o sea, la mente humana, mi razón no puede comprender esta eternidad de Dios. O sea, aunque la eternidad surgió después. Y entonces este principio que nos habla Juan 1:1 dice, no, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Entonces Jesús siempre fue Dios. Otro nombre de Jesús, Él es el Amén, dice, el testigo fiel. O sea que lo que Él dice es cierto, no cambia, no varía su palabra. Por eso Dios, que no miente, dice, ha prometido esto, que desde el principio Él es el creador. Pero nosotros también hablamos de otro principio, Génesis 1:1, que es el principio donde creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ese es otro principio. El de Juan 1:1, que lo hemos hablado, es otro principio anterior a este principio de Génesis, porque en Génesis se empieza a crear esta parte de la que nosotros conocemos. Algunos hablan de 7 cielos. La mayoría nos acomodamos con 3 cielos. El primer cielo, el que conocemos; el segundo cielo, que es el espacio; y el tercer cielo, que es la habitación de Dios. Otros hablan de más cielos, ¿ya? Entonces el segundo cielo de alguna manera fue creado en esta parte, en Génesis 1:1. Pero antes de Génesis 1:1 había ya otro principio que hemos hablado, ¿no ve? Que estaba ahí a Jesús. Pero de ese principio había otro principio, ¿no ve? Donde estaba solamente Dios. Y que él era Jehová, 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 como dice la Biblia: Yahvé, 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 Santo, 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 oh Señor, Señor, Señor. Luego se introdujo los nombres que nosotros conocemos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Él es en los 3, ¿no ve?, que hemos hablado. Entonces son 2 principios diferentes. Lo hemos hablado harto, solamente es esto como un pequeño resumen que estoy haciendo.
Entonces, la palabra principio es arge o reshit, que significa Él es el gobernante, Él tiene dominio, Él lo hizo, ya Él creó todas las cosas. Ahora, como línea de tiempo, lo trazaremos así brevemente, cómo Dios creó todas las cosas. ¿Ya? Les dije, ¿no? Juan es otro principio desde la eternidad pasada. Hemos hablado de dos eternidades. La eternidad que no tiene principio, pero que se extiende hasta más y más y más, que es Dios. Y ese es un atributo del Señor, que es un atributo incomunicable. O sea, es de Él, no puede comunicarnos a nosotros. En cambio, nosotros sí hemos tenido un principio. Y desde ese principio, cuando hemos conocido al Señor, nos hemos ido a la eternidad, hasta la eternidad futura. Pero el principio es para ambos, porque la Biblia dice, ¿no? El injusto irá a la perdición eterna y nosotros a la vida eterna. Para ambos va a ser lo mismo, solamente que para unos vamos a ir con el Señor. Entonces son dos principios diferentes que hemos dicho. Entonces, según la línea del tiempo que yo establezco ahí, ¿ya? Ese es el inicio de la creación, Génesis 1. Hoy me he olvidado otra vez mi puntero, ¿ya? Entonces, la línea del tiempo, aquí más o menos empezaría toda la creación. Perdón por el otro lado, ¿ya? ¿Así sí puede? Ah, ya, gracias. ¿Sí se nota? ¿Ya? Entonces, desde aquí, ¿ya? Empieza lo que es la creación, desde aquí. Pero ¿cuál creación? Del cosmos, de todo lo que estamos hablando, ¿ya? Desde este lugar. Y aquí es donde Dios dice, Dios creó los cielos y la tierra, ¿no ve? Y aquí empieza lo que es el cronos, el tiempo nuestro, el que está datado por fecha. En el cronos hoy día, ¿qué día sería? 24 de abril de hora 8:05, 8:06. Esa es nuestra data. Y nosotros nos regimos bajo ese cronos. Entonces, en el cronos de Dios yo envejezco, las cosas pasan, pero en la eternidad futura, ahí ya no estoy, no, más allá, saliendo de esta línea, ya viene la eternidad futura, que es más afuera. Y en esa eternidad futura ya no va a haber el cronos, va a haber el kairos. ¿Qué es el kairos? El tiempo de Dios. Entonces el kairos ha sido creado acá, en este tiempo. Y ahí nosotros vemos, ya, en ese tiempo, o sea, no el tiempo nuestro, ¿no? Sino el kairos de Dios. Un día es 1000 años y 1000 años es un día. Y eso inclusive para mí es difícil entenderlo. Dios tiene el control de todo eso. Para Él puede estar en el pasado, en el presente, en el futuro. O sea, Él es todo, ¿ya? Pero ese es otro principio. Y ese es el que nos habla aquí en Juan, la eternidad pasada. Entonces Juan 1:1. Esto lo hemos explicado con muchos detalles. Y el propósito era conocer el amor de Dios, ¿no ve? No es una casualidad. Él nos ha amado desde antes de la creación de los dos principios. Como les dije, no alcanzo a entender. Me es complicado, aunque entiendo el amor de Dios. Que desde antes Dios hubo una reunión, les dije, ¿no? Efesios a veces habla de esto, de que antes de que fuese creado todo, absolutamente todo, Jesús ya estaba destinado a morir en la cruz del Calvario. Y antes de que la creación misma, de que el hombre y el mundo existieran, Jesús ya fue muerto, dice, en la cruz del Calvario. Entonces, Él tenía su tiempo. Y Gálatas 4:4 dice, cuando llegó el tiempo, Él vino a este mundo y vino a morir por nosotros. Entonces, el trabajo de Dios que hemos visto, ¿cómo es? Excelente. Y es difícil de entender y comprender lo que Dios hizo. Perdón por los que no estaban en la anterior clase y la más anterior. Les va a ser un poco difícil comprender esto, porque hemos avanzado hartísimo, ¿ya? Entonces de ahí vengo a la excelencia del servicio. Dios hace trabajos excelentes. Tú eres un trabajo excelente de Dios. Cuando Dios vio, dice que era bueno, pero bueno ¿en qué? En gran manera. No hizo un trabajo mediocre. El hecho mismo de que yo sea creado, usted sea creado, es un trabajo excelente de Dios. Ahora, con limitaciones, con producto del pecado que han destrozado mi cuerpo, muchas cosas sí, pero la creación inicial es bueno en gran manera, ¿ya? Ahora lo que Dios quiere es que vuelva a ese
a ese principio, pero en el futuro eterno. O sea, es por eso el árbol empieza en Génesis, y aún más antes del Génesis está, aunque haya sido plantado, pero la idea está, y termina en Apocalipsis. El dragón lo vemos en Génesis, la serpiente lo vemos en Génesis, y en Apocalipsis ya algo mutado, ¿no? Es el dragón. Entonces todo tiene un propósito. Entonces ahora, si Dios hace las cosas excelentes, Dios igual me demanda hacer las cosas con excelencia, ¿ya? Ahora, lo que también dijimos, ¿no? Daniel era un hombre excelente, ¿no? Y a pesar de que fue eunuco, o sea, le castraron, a pesar de que tuvo que pelear con problemas biológicos, hormonales en su vida, él jamás dejó a Dios. Y aún a pesar de eso, sombría de él, siempre continuó, a pesar que nunca tuvo familia, porque eso le arrebataron a Daniel. Le arrebataron su hogar, todo, desde joven, desde muy pequeño. Pero él nunca dejó, o sea, nunca dejó. Ustedes han tenido un campamento, no estoy solo. Prácticamente eso no existe en la Biblia, diremos, esa soledad. Aunque los judíos aman la soledad, porque dice que Dios siempre está con nosotros. Y en eso de lo que Dios dice, su amor es tan inmenso que desde la eternidad pasada se plantea hasta la eternidad futura. Entonces Daniel, sabiendo su condición, porque una cosa es saber, ¿no? Cuando yo estoy seguro de algo, jamás voy a estar solo, nunca voy a estar solo. Entonces la falta de conocimiento que tengo de quién es Dios en mi vida me hace estar solo, que es diferente. Por eso en el libro de los Evangelios y Hechos dice, no, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces si estoy solo, Él no está conmigo y Él se convierte en mentiroso. Pero la situación ya es humana. Entonces es humana. Entonces es lo que yo digo. Pero ¿qué tiene que ver lo que yo digo con lo que su palabra dice? Entonces, yo me siento solo, esa es otra cosa. Pero Él me dice, no estás solo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y tu espíritu va a estar. Entonces, en toda esa situación, Daniel jamás dejó de estar sin el Señor. Y él sabía, ¿no? Cuando le quitaron su familia, él sabía quién confiaba. Cuando hicieron esa castración sobre él, él sabía con quién estaba. Y eso lo sostuvo. Eso un poquito vamos a hablar hoy día. Eso lo sostuvo. Entonces, la excelencia del espíritu se ve en la forma de hacer las cosas. Ahora, la excelencia humana tiene un límite, porque no podemos llegar más. En cambio, la excelencia de Dios va más allá de los límites establecidos, ¿ya? Entonces, Daniel fue excelente a su servicio, sí. Hasta el final, sí. Pasó 3 reinados, y en los 3 reinados no eran cristianos. Y él pasó el peor reinado de todos. ¿Cuál? Babilonia, madre de las rameras, habitación y guarida de demonios, hechiceros, ¿ya? Y donde, ¿qué ha pasado? Te he extrañado, muy tarde, ¿ya? Y dice que era lugar donde mataban a los mártires cristianos. Y él fue ahí, a ese lugar. O como dice con Antipas, ¿no ve? Tú vives donde está el trono de Satanás. Entonces, las situaciones son tan críticas, pero que ellos hacen un trabajo excelente. Ahora, por hacer ese trabajo excelente, ¿qué hicieron con Daniel? ¿Alguien se acuerda? Porque tiene... Ya, para eso te extrañaba hoy. Ya, sí, lo agarraron, lo denunciaron, porque él decidió servir a Dios. Y lo echaron a la fosa de los leones. Pero él ahí estaba solo, no, nunca. Y de ahí él fue sacado con excelencia, y dice que en todos los reinados Dios lo prosperó a Daniel. Ahora, hemos hablado también ese otro detalle, ¿no? El Señor dice, no, yo soy más que tu padre y tu madre. Por tanto, el hombre dejará a su padre. Bueno, hay otra situación donde dice, no recuerdo muy bien, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor estará conmigo. ¿Y Daniel lo sabía? Sí. Le quitaron a sus padres. Y le quitaron, ¿qué cosa? La posibilidad de tener familia. Y prácticamente el ser eunuco es un llamado, pues. Después todos de alguna manera queremos familia. No todos quieren una familia, porque la familia es lo que Dios ha hecho, pero le quitaron eso. Pero él sabía que su familia es Dios. Y hemos hablado, ¿no?, que Dios tiene para los eunucos preparados muchas cosas. Ahora la Biblia habla de los eunucos espirituales, que Dios dice se van a quedar solos. Ya no va a haber ninguna situación, pero su trabajo de excelencia es la que va. ¿Qué dice Colosenses? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor,
no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis las recompensas de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A ver, veremos el contexto. Gálatas 3:18. Veremos el contexto. No está ahí, tienen que buscar en sus Biblias. ¿Y qué dije? Ya, perdón, soy ser humano y estoy cansadito. Sí, gracias, pero sí, discúlpenme. Sí, a ver. Sí, muy buen razonamiento. Desde que Cristo vino a mi vida, yo adquiero los genes de Dios. Ya no soy hijo de mi papá, soy hijo de Dios. Porque si sería hijo de mi papá, todavía adquiriría todos esos genes que son contraproducentes. Desde que recibí a Cristo, viene una nueva genética en mi vida. Entonces, si la genética de Dios es trabajar sin esfuerzo, o sea, con esfuerzo, pero que es su naturaleza, ¿qué sería para nosotros? Lo mismo. Por eso, pero ahora, ¿cuál es la garantía en tu pregunta? ¿Cuál es la garantía para hacer ese trabajo? ¿Te acuerdas esa cita que hemos dicho? Más en estos vasos de barro reposa el poder de Dios, dice, que nos llama ¿a qué? A la excelencia. Ahora, lógicamente, como seres humanos, sí vamos a estar cansados, agotados, pero hay un fuego aquí que te hace hacer las cosas bien. Y ese es el atributo de Dios, esa es la característica de Dios. Entonces, como ya somos hijos de Dios, hemos cambiado. Es por eso cuando hacemos algo en la iglesia, queremos hacerlo bien para el Señor. Y bueno, sí hay cansancio, pero ya hemos adquirido una nueva naturaleza. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Las obras de la carne ya no están. Gracias, pero muy buena tu observación, ¿ya? Estábamos en esto, ¿no? A ver, veremos el contexto. Perdón, Gis, me voy a sentar a tu lado. Casadas, estén con sus jetas a vuestros maridos. No dice así, ya. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para con los hombres. Ahora, viendo el contexto, ya conozco el contexto, ya me ubico en el contexto. ¿Qué es para nosotros todo? Ya está bien, pero una definición del todo, ¿qué sería? Angisita, solita. Ya. Todo es todo, ¿no? Todo. Ahora, si voy a esta cita que está, todo lo que yo haga, ¿cómo tengo que hacerlo? Pero primero, otra vez, todo lo que haga, ¿cómo tengo que hacerlo? De todo corazón, con todo lo profundo. La palabra corazón es más, en Efesios más o menos habla, o sea, desde el interior mismo de mí yo tengo que hacerlo con todas mis fuerzas, con todo lo que tengo, como para el Señor y no para los hombres. Ahora me voy al verso 18 otra vez. Al verso 18. ¿Qué dice? Ahora eso está en el todo. Entonces, ¿cómo lo aplico? ¿Qué diría? Con el verso 23 que hemos dicho. Ya, pero ¿qué más? O sea, el 23 es mi base. El 23 es mi base de esto. Antecede con esto para darme el 23. Ya, a ver otra vez al 23, sino gracias, dice. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Vuelvo al 18. Tal vez yo estoy planteando mal la pregunta. Vuelvo al 18. Es el contexto. Casadas, estén sujetas a sus maridos. ¿Cómo? Con todo su corazón. No como para tu mujer, sino como para el Señor.
Pero también habla igual para los maridos. Entonces, si una mujer no se sujeta, ¿a quién estaría mellando? A Dios. Pero ahora esto, como Leo ya lo ha anticipado y lo ha dicho, ¿no ve? Para nosotros es un esfuerzo. Y es difícil tal vez hacer esto. Pero la garantía, lo vamos a ver el texto, es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, no es difícil, no es complicado. Y más cuando yo sé que si me estoy, bueno, no soy mujer, ¿no? Pero si me estoy sujetando a mi esposo, lo estoy haciendo a Dios. Y mi actitud de mi corazón no debe ser porque estoy obedeciendo una orden, sino ¿cómo? Si no lo hago de todo mi corazón porque sí necesito. No como para tu esposa, sino como para tu Señor. Por eso, en todo, sigamos. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿ya? Y no seáis ásperos con ellas. A ver, ahora ustedes cámbienlo. ¿Sí? ¿Qué diríamos? 20. ¿Por qué le estás? ¿Ya? Maridos, amad a vuestro Señor, ¿con qué? Con todo su corazón, que desde aquí adentro salga ese amor. Ahora, no a todos los maridos les nace pues ese amor desde aquí adentro, por todo lo que ha pasado tal vez. Pero como tiene al Espíritu Santo, sí se puede. Y seguimos, ¿no ve? No como a tu mujer, sino como al Señor. No seas áspero con ellas, o sea, es una actitud que nace de aquí adentro. Ahora, este es un mandamiento de Dios, pero un mandamiento de Dios no se puede obedecer si es que el Espíritu Santo no actúa en tu vida. Ahora, a ver, ¿cómo les explico? Hace muchos años, cuando yo no recibí a Cristo, o estaba en el proceso de cambio, yo sí estaba enojado con mucha gente. Y cuando yo me enojaba por años. Entonces no voy a decir quién ni cómo, pero yo estaba enojado como 20 años con una persona. Y no le iba a hablar nunca, jamás. No le iba a hablar. Me había hecho daño, entonces, pero era cristiano, sí, bien raro, ¿no? Ese cristiano. Iba a la iglesia, sí, pero como hay muchos, dicen, no, pero no lo voy a perdonar. No lo voy a perdonar. Hasta que un día vino el pastor, predicó el bautizo del Espíritu Santo y me llenó de su fuego. Y cuando me llenó lo vi hacia atrás y corrí y lo abracé y le dije te amo. El otro me dijo apartate, pues también estaba enojado conmigo, no entendía. O sea, ¿qué me hizo cambiar? ¿El mandato o la llenura? La llenura. En este caso es lo mismo. Bueno, aquí habemos pocos casados, 3 en realidad. ¿Cuántos? ¿No ve? No quiero preguntarle a José nada. Pero si preguntara y dijera, ¿es fácil amar a la esposa cuando hay problemas de atrás? ¿O es fácil que la mujer se sujete cuando hay problemas? Imposible. Entonces, ¿qué necesito? La llenura. Ahora, generalmente cuando estamos mal, ¿qué somos? Ásperos, pues. Ásperos. Torpes. Pero sí se puede, sí. ¿Ya? Ahora, a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres, ¿cómo? Está bien, en el otro caso, desde lo profundo de tu corazón. Ahora yo pregunto a los hijos, ¿obedecen así? O sea, ¿están así? Si yo digo a un hijo, por favor, anda a comprar pan, ¿qué dice? Porque yo que vaya, pues, el leo. Yeah. Es que en la iglesia igual, o sea, no hay una obediencia aquí desde el fondo del corazón. Y dice, no es como para tu papá, es como para él, Señor. Si yo tomara en serio estas palabras, cambiaría. Pues la excelencia la vamos a ver ahí. Y en la iglesia puede ser igual, ¿no? Si hay un trabajo que hacer, el domingo va a haber pollito, chicharroncito de pollo. No es fácil cocinarlo, no es fácil hacerlo, no va a ser fácil lavar. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Y cómo, bueno, estoy haciendo en general, ¿cómo lo voy a cocinar, por decir? ¿Cómo? ¿Se han dado cuenta que la comida que es así es bien rica?
que la comida que lo haces de rabia. Aunque las recetas sean las mismas, no son ricas. ¿El condimento qué es? Amor. Amor. Entonces dice, hijos, obedeced desde lo profundo de tu corazón a tus padres. ¿En qué? En todo. ¿Ya? Porque obedeciendo estarías como obedeciendo al Señor y no a los hombres, no a tu papá. ¿Ya? Ahora, si voy al 23, miren, al 24, subiremos por favor, Denis. Aquí dice, miren, sabiendo que del Señor, ¿qué cosa? Recibiréis la. Esto a mí me ha abierto hartas cosas. ¿Será por eso que muchos no reciben recompensa? Cuando eres negligente a lo que tu papá te dice, cuando no quieres hacerlo, ya gruñes, te enojas. ¿Acaso yo quería nacer? Ya no sé qué más te dicen, ¿no? Tú tienes la responsabilidad de cuidarme. ¿Qué estás perdiendo? Las recompensas. Cuando yo vi esto dije, Señor. Y yo hice un retroceso en mi vida. Dije, no, yo siempre he querido hacer lo que mi papá ha dicho. Aún en la iglesia, en cualquier cosa, si tú lo haces como para el Señor y no para los hombres, hay recompensa. Entonces los hijos, está diciendo, ¿no ve? A los hijos, por favor, Denise. Hijos, obedeced a vuestros padres desde lo profundo de tu corazón, porque esto agrada a Dios. Y si yo voy a más abajo de lo que hemos dicho, ¿no? Y si no agrada al Señor, pues no tienes recompensa. Ahora, no quiere decir que la recompensa a Dios se lo haga. Está ahí la recompensa. Solamente, ¿cuál es el problema? No está siendo efectiva en mi vida. No está siendo efectiva en mi vida. Entonces Dios quiere eso. Sigamos. Y a los papás, ¿qué dice? Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Desde dónde? Desde lo más profundo de mi corazón. No quiero desalentarlos, pero no voy a hacer esto porque es para el Señor y no es como mis hijos. Y si siguiera leyendo, ¿no ve? Siervos, ¿a quién se referiría esto? Ya, a nosotros, ¿a quiénes más? A los trabajadores. Edith, así está diciendo Dios, ¿no ve? Obedecer desde el fondo de tu corazón a ese patrón tan gruñón que tienes. ¿No? Desde el fondo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ese producto que tiene, recompensa. Ahora es difícil con los jefes a veces que uno tiene. Bueno, ahora mi jefe es Dios, ¿no? Pero cuando trabajaba, cada jefecito que uno tiene, es difícil. Entonces, todo lo que estoy hablando, ese es el contexto. Y ahí el 23, no solamente esto, sino todo lo que hagáis, vuelvo a la diapositiva, y todo lo que hagáis, dice, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ese ya es un trabajo, y eso es el mundo y qué sé yo, el contexto donde nos rodea, van a ver nuestro trabajo de excelencia. ¿Por qué? Porque desde el fondo de mi corazón va a haber el deseo de servir con excelencia y de estar convencido de que no lo hago para el hombre, sino para el Señor. Porque el hacerlo así me convierto en un testimonio vivo para todos, ¿ya? Por eso, ¿qué quería hacer con Daniel el enemigo? Quitarle ese testimonio. Y sigue diciendo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, si no lo hago, si como hijo no obedezco, o hago de mal negligentemente, ¿qué estoy retrasando en mi vida? La recompensa. Ahora, aunque esta recompensa es la vida eterna, pero Dios dice no solamente en el cielo, sino en esta tierra. Entonces, ¿qué cosas nosotros retrasamos por no hacer eso? Entonces, la excelencia, por eso es atacada del enemigo.
Y cuando la excelencia es atacada, entonces tiene 4:1. El 4:1 también nos refiere a algo más. Amos, ahora, como Dios es justo, no solamente dice a los trabajadores. ¿A quién le dice? A los patrones o a los jefes. Amos, hacer lo que es justo de todo tu corazón, lo que es recto con quienes están trabajando, porque son como yo, sabiendo que también hay un amo en los cielos. Dios es justo. Entonces, por eso es en todo. Pero más que todo, esto nos está diciendo a nosotros que debemos servir a Dios con mucha pasión y saber que es Dios. ¿Qué dice? Al dirigir sus esfuerzos desde lo más profundo hacia el Señor, Pablo eleva su trabajo de una mera obligación a un acto de adoración. Es lo que decía Leo, ¿no? Es difícil. ¿Cómo fue el campamento? ¿Difícil? ¿Te han hecho de negar? Los dueños, es difícil. ¿A cuántos les ha hecho frío? Los que han ido. En el concepto humano es bien difícil. Pero si tienes al Señor, ¿cómo se vuelve tu trabajo? Como adoración. Si vamos a Génesis, ¿se acuerdan cuando dice, y Dios le dio el campo para que cultive? Génesis, ¿cuánto está? Ayúdeme, lo vamos a volver en el son. ¿Alguien ayúdeme? No, y le dice, vas a trabajar, vas a arar la tierra. Génesis, ¿cuánto es? 2. Por favor, ayúdenme. Génesis 2. A ver, seguí a ver, por favor. 15. A ver, 2:15. Ahí está, gracias, exacto. Pon el Strong, el hebreo, gracias. Ya. A ver qué dice. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué cosa? Labrar. Vayamos, 56:47. Por favor, agrandalo y ponle ahí. A ver, lean, agrandalo si puedes más. ¿Qué significa? Adorar, servir, honrar, culto, ministrar. Entonces la intención de Dios en el trabajo, ¿qué era? Una adoración. Entonces cuando yo hago un trabajo con excelencia, cuando hago como para el Señor, estoy pasando del esfuerzo de que no, hacerlo algo excelente para Dios. Ahora, como les dije, eso solamente es posible con Dios. Solamente es posible con Dios. Alguna vez les dije, no, a veces a mí me da, como le digo, como ser humano, a veces me da pena cuando entro aquí y Juanquecito solito está ministrando y no hay nadie. Y en mi cabeza estalla y dice, voy a cortar la alabanza y solamente va a ser discipulado. Ya, mucho es, así viene por mi cabeza. No le soy sincero, le soy sincero. Pero yo digo, ¿cómo se sentirá Juanqui? Estoy haciendo el ejemplo. Ministra solo, a nadie. ¿No te da ganas de irte? Sí, dice una vez. A uno a veces le da ganas de irse. Pero si él sabe con quién está, esa su soledad aparente se vuelve en adoración. Y les dije, alguna vez nosotros, bueno, yo en mis chunchu tiempos he sido parte del ministerio de alabanza, he tocado la guitarra, he ministrado. Nuestros ensayos eran mejor que las reuniones. Entonces, vamos a ensayar, ustedes ensayan a las 6. Y de pronto viene Dios y cae una unción, es el mejor culto que hay. Y vienes a la reunión y nada, no aparece. Ahí Dios lo convirtió en adoración. Pero mucho depende de la actitud con que yo tenga de servirlo con excelencia. Aún esté solo, aparentemente. Muchas veces esto sucede, pues, cuando se organiza algo, no es fácil que todos trabajen. Y a veces estás solo. Sigue siendo aparente eso, ¿no? ¿No es cierto? Si estás solo y no vienen los demás y tienes que pelar la papa, el chuño, ¿cómo se siente tu corazón?
se hace chuño también, te enojas, reniegas. Pero si lo vuelves a adoración, empiezas a servir con alegría y Dios suple. Y a veces Dios permite que aprendamos a adorar a Dios. Entonces se cambia. Entonces Pablo elevó su trabajo, ya no por una mera obligación, sino a una adoración. Es lo que tú preguntabas. ¿Era característica de Dios, atributo de Dios? Sí. Y como yo he adquirido una nueva genética de Dios, entonces yo también cuando hago algo lo quiero hacer en adoración. Aunque seamos honestos y bien humanos, no siempre es así, ¿verdad? No siempre es así. Renegamos, refunfuñamos. Y lo primero que hacemos es, me voy de la iglesia. Esa es la primera salida que existe. Que es una salida infantil totalmente de alguien que no ha madurado. Pero cuando tú lo conviertes en adoración, es distinto. Es bien distinto. Por eso alguna vez decía, no, a mí no me asusta mucho que los discípulos estén vacíos o llenos. No me complico mucho. Porque a veces Dios me prueba para saber cuál es mi decisión de servirle. Entonces hemos empezado con uno, a un hito enseñado, pero lo he hecho de todo corazón, como para Él, Señor. ¿Y Dios da la recompensa? Sí, pues, sí. Estamos dando discipulado los miércoles. ¿Han seducido a la gente? Está bien. El lunes empiezo el seminario a dar discipulado y el próximo mes voy a empezar a dar el discipulado ya en Perú, otro discipulado. Entonces son cosas que Dios te premia. Pero ¿cuándo? Cuando tú perseveras y no es una obligación. Cuando ella viene obligada todavía o no? ¿Es adoradora o es obligada? A veces obligadora es. Cuando es que es la madurez, ¿no? Cuando no entendemos las cosas de Dios, venimos a la fuerza. En mi caso, ¿quién me traía a la iglesia? Mi papá, que usaba su palo. David se acuerda de eso. Yo no sé si tú así te has traído a el papá, no creo. Ya el papá ya estaba cansadito. Pero a nosotros entraba al cuarto, destapaba la cama y su palo, ¡pah! Nos daba a los dos. Apúrense, cuento 5 y vamos a la iglesia. ¿Cómo creen que íbamos? Renegando, enojados. A veces yo veo así hijos aquí de los hermanos, ¿no? Con su cara están así, jugando. ¿Cómo están viniendo? No son maduros, no entienden. Pero cuando tú maduras, por ejemplo, ahora, ¿cómo vienes? ¿Cómo yo vengo? Es mi deleite, es el Señor. Un día en su casa es mejor que 1000 fuera de ellos, ¿no? Es madurez, o sea, uno crece. Entonces por eso se convierte en adoración. Ese es un trabajo de excelencia. Entonces el servir a los demás y cumplir con nuestros deberes terrenales, estamos sirviendo en la última instancia ¿a quién? A Cristo. Ya sea dentro de la congregación o fuera de la congregación, si yo hago un trabajo excelente es porque he entendido que mi servicio no es tanto al hombre, sino es a Dios. Y cuando sirvo de esta manera, mi servicio inclusive se vuelve en una adoración, porque los demás me ven y te dicen, ¿cómo puedes trabajar si es tan feo y te hace tantas? No, es que estoy sirviendo al Señor. Cambia toda la situación mía, toda mi perspectiva cambia. Pero como les dije, es un acto, un proceso que va. A ver qué dice Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. O sea, ¿qué era? Si vemos el contexto, ¿qué era? Se acercaban unos, le dijeron, no, el Señor le dijo, Señor, nosotros te conocemos, te amamos. No. Cuando tuve sed, no me diste de beber. Cuando tuve hambre, no me diste de comida. Cuando estaba en la cárcel, ni me has visitado, dice. Y de ahí dice, pero ¿cuándo estabas en la cárcel? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo? Cuando hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Ahora entonces, nuestro servicio, nuestra labor social, ¿cómo sería? Si por ejemplo nos toca ir a la cárcel, nos toca ir ya no tenemos ese trabajo, de verdad que hemos bajado harto en la acción social afuera. Pero ¿cómo lo hacemos? Es la pregunta.
Sí, tiene que ser con todo tu corazón. ¿Se acuerdan? Les dije, ¿no? De la hermana que Lourdes, hasta ahora me acuerdo de Lourdes. Y recibió al Señor y caminaba conmigo porque la discipulaba. Y la iglesia era de la Buenos Aires, más allá en, me olvidaba, por el mercado de Hinojosa, Villamín de Rada. Ahí era la iglesia. Yo iba a pie, y con Lourdes a veces nos íbamos. Y Lourdes veía un borracho botado ahí en la calle y decía, le ayudaremos, Freddy, cárgalo. ¿Tienes pañuelo? Sí, le daba, y con mi pañuelo le limpiaba su moquito. Tómatelo, me decía. Pucha, era grave. Ella de verdad tenía ese deseo de servir. Yo todavía creo que convirtiéndome más antes estaba en el proceso. Es como en nuestro servicio. Entonces Dios dice, esto que te estoy diciendo, la excelencia, no solamente es dentro de la iglesia, sino afuera. Y todo lo que tú hagas tiene, ¿qué cosa? Recompensa. Y el verso 45 dice, entonces les responderé diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, no lo hiciste, tampoco me lo hiciste a mí. Ahora, bueno, el hermano Javier lo hizo con mucha sabiduría el prédica del domingo, cuando dijo, este es una prédica debatible, dijo, no sé si han escuchado, cuando se habló de ministerio. Porque el Señor Jesús dice, ¿no ve? Aquel que sirve un vaso de agua en la iglesia, ¿qué está haciendo? Un servicio y un ministerio. O sea, el objetivo es, porque yo me complicaba el domingo, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con la iglesia? ¿Lo llamamos grupo? ¿No? Yo estaba complicado. Porque la iglesia, ¿qué se llama? Bueno, a los que no han asistido al domingo no van a entender. Se llama Ministerio de Restauración. Es la pregunta, ¿estás restaurando? ¿Estás haciendo todas las cuestiones que había? Y uno decía, no, entonces ¿qué somos? Grupo. Yo dije, no es eso. O sea, es debatible. Lo que él dijo son muchas verdades, pero es debatible de acuerdo al servicio que yo doy. Y cuando yo doy un servicio, eso se llama ministrar, ¿ya? Ahora, la palabra ministerio es tan amplia, tan larga, que el concepto que David usó está muy bien, pero va más allá. O sea, es más amplio todavía. Y yo sí digo que este es un ministerio de restauración. O sea, yo sí estoy. Entonces, en este sentido, el servir es ministrar. Es ministrar. ¿Ya? El venir y dar al Señor. A ver, seguiremos. Como cristianos, estamos llamados a ser embajadores de Cristo, reflejando su carácter en nuestras acciones y actitudes. Si al Señor le tocara servir, ¿cómo? A ver, la pregunta. Cuando el Señor lavó los pies de los discípulos, ¿cómo habrá lavado? ¿Perdón? ¿Cómo serían los pies de los discípulos? Si yo dijera, hermanos, les lavaré sus pies, ¿cuántos quisieran sacarse? Por ahí encuentro una media hueca. Pasa, a veces no ve. ¿Cómo haría su servicio el Señor? Porque Él dice, yo he venido a servir y no a servir. ¿Cómo habrá lavado? Guácala, porque Nutella. ¿Cómo habrá lavado? Ya lo dijo Él, lo hizo con todo su corazón. Y ejemplo nos dio para que así como Él hizo, nosotros sirvamos. A los que sirven en la iglesia, ¿cómo limpian el baño? Y perdón por la cruz, decir, si un niño tenía y se ha hecho diarrea y lo ha manchado, ¿cómo limpias? ¿Cómo lo harías? De todo tu corazón, como para el Señor, ¿o te enojarías? Alguna vez yo escuché en la iglesia, Denis está en eso y dice, no, vamos a poner familias para limpiar la iglesia. Y yo escuché y le tocó a mí, dijo, ¿cuántas recompensas estaría perdiendo? Porque lo que estás haciendo lo estás haciendo para el Señor, no para el hombre. ¿Y eso tienes recompensa? Sí. Ahora, lo que dice lo que estoy diciendo, eso que yo hago es lo que hizo Jesús, o sea, es lo que hizo el Señor. Miren, dice, haya pues vosotros esta actitud
Hemos visto la actitud. ¿Cómo fue la actitud de Dios en el servicio? ¿Cómo fue la actitud en la eternidad pasada de Dios hacia nuestras vidas? ¿Cómo es la actitud en el cuidado tuyo? Ayer y antes de ayer tuve visitas, estaba con eso. Y yo digo, no, ¿cómo siendo tan pecador yo, Él puede amarme? O sea, ¿cuál es la actitud de Dios sobre mí? ¿Qué es lo que Él hace por mí? O sea, ¿es un trabajo mediocre? A ver, ¿cómo lo bendigo a Leo? Es titular. ¿Cómo nos bendice? ¿Cuál es su actitud? Entonces, tenemos que tener la misma actitud, ¿ya?, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué tenía que venir a hacer Jesús? A morir. ¿Y cuál fue su actitud? Leyendo Colosenses, ¿no ve? ¿Cuál fue su actitud? Con todo su corazón. Con todo su corazón. ¿Como para quién? Como para su papá. Como para su papá. Él le había dado la orden. Y no para nosotros. No para un mandamiento humano, lógicamente. Era lo que papá le había mandado. ¿Y qué pasó? Lo humillaron, pero lo hizo con todo el corazón, hermanos. Le arrancaron, lo han deshecho, pero su deseo era ese. Dice que el deseo de Dios era morir por nosotros. Ese era el deseo de su corazón. ¿Alguien tiene ese deseo en su corazón? Sí, yo quiero morir por el Leo. Deseo. Alguien quería así. No hay eso, pero el Señor deseaba morir por mí. Porque si moría por mí, ¿qué pasaba? Me hacía salvo. Su deseo era que yo era salvo. Entonces su actitud fue mediocre, así, me han pegado, ya no. Su actitud fue total. Entonces, esa misma actitud tiene que ver en nosotros, reflejando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, ya hemos dicho, las mujeres, los maridos, los hijos y los trabajadores. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Los hijos, ¿cómo deberían obedecer a los padres? ¿No? Las mujeres, ¿cómo deberían obedecer a sus esposos? Los esposos, ¿cómo deberían amar? Tiene que haber una actitud. Y esa actitud solamente es posible a través del Espíritu Santo. Si no, vas a hablar siempre ásperamente, José Luis. Siempre vamos a ser ásperos. Pero si hay la actitud que Dios ha puesto en nuestras vidas, cambia, ¿ya? Entonces, es un deseo que el Señor tiene. Un servicio con excelencia trae recompensa, ¿ya? Es un aliciente a sufrir dificultades sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Ahora que yo sé, no es por la recompensa, lógicamente. Aunque hoy día yo cuando estaba leyendo esto le decía, Señor, entonces ¿puedo reclamarte? ¿No? Porque dice que hay recompensa. ¿Y puedo reclamar para otros, Dios? Porque en algunos casos la recompensa se ha frenado, ha parado, porque no lo hemos hecho de todo corazón, no lo hemos hecho como para el Señor y hemos sido muy negligentes en nuestro trabajo. Pero cuando hay la actitud, no importa si voy a sufrir, ¿no? Cocinaremos, si solito estoy, pues voy a tener que sufrir las dificultades, pero sé que Dios tiene recompensa. Hay momentos que nos vamos a quedar solos, en el sentido humano estoy hablando, ya sin respaldo, sin situación, pero no, Dios está con nosotros y si tengo que hacerlo, voy a hacer bien, aunque todo esté en contra mí, porque sé que hay una recompensa. A ver, Mateo. Léanlo eso, por favor, Mateo. 10:42, por favor, léanlo, sus Biblias. Algunas no las pongo para que ustedes busquen sus Biblias. ¿Ya? ¿Alguien? Adelante. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Lo tienen? Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, ¿qué cosa? Y eso a mí me da calientita. Un vaso, o sea, el servicio, el ministerio es a veces tan ínfimo
Pero que lo tienes que hacer ¿con qué? Con todo tu corazón. Por eso decía, hay tantas cosas que podemos hacer, pero que lo tienes que hacer con todo tu corazón. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto ahora, lógicamente, otra vez vuelvo, no es para el creyente, no es para el oyente, es para el discípulo. Porque oyentes hay, creyentes hay. Otra cosa es el discípulo. Después del discípulo llegas a ser siervo. A ver, ¿quiénes son los oyentes? Aquellos que escuchan la palabra y viene el diablo y le arrebata, pues. O sea, viene y se va. ¿Quién es el creyente? Aquel que cree todo, no lo dice bíblicamente. Pero el discípulo es aquel que investiga, que está con el Señor y le revela sus misterios. Entonces él sabe que aún hacer un trabajo ínfimo, como el de dar un vaso de agua, porque no está llevando a la cárcel, dar un vasito de agua, le trae ¿qué cosa? Su recompensa, porque lo está haciendo con todo su corazón. Y sabe que el servicio es como para el Señor, no como para los otros. Entonces, por eso el tema de ministerio es amplio para hablarlo, pero sí conlleva muchísimas recompensas. Ahora sí vamos a ver. Otra vez. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Pero no solamente de corazón, sino con excelencia. Todo lo que hagas, hacerlo de corazón, con todas tus ganas, sabiendo que lo que estás haciendo no es para ningún hombre, es para el Señor. Pero ponle ese trabajo excelencia, ¿ya? Sabiendo que el del Señor recibiréis recompensa. Leito, me ayudas, tengo la garganta un poquito seca. Léeme lo que significa eso. ¿Qué dice? El corazón significa hacer las cosas desde el alma, de adentro, de su interior, donde solo Dios puede ver. Dios mira el corazón, hacer lo mejor posible, de la mejor manera y sin apariencias, es decir, con sinceridad, con sencillez de corazón y con humildad. Entonces, ¿quieres hacerlo de corazón? Significa desde lo más profundo del alma. Es hacerlo bien, bien, quiero hacerlo. Los recién casaditos, ¿cómo habrán cocinado su primera comidita para su esposa? ¿Cómo se? A ver, acordate, ¿cómo te la cocinaste? La agüita te la cocinada. Pero tú, separada, dice, pero tú lo has comido con todo tu corazón. O sea, Dios dice, desde lo más adentro de tu interior, hazlo así. Dale lo mejor a Dios, dale lo mejor de adentro, de tu interior. Eso solo Dios lo puede, nadie más lo sabe. Yo puedo hacer un trabajo hipócrita en la iglesia, sí. Puedo hacer un trabajo aparente en la iglesia, sí. En mi casa, pero Dios dice, no, desde tu interior, y que sea lo mejor posible. Lo mejor posible. Ahora, aunque eso es un limitante, porque excelencia significa ir más allá, ¿ya? De la mejor manera, sin apariencias, o sea, no porque tú quieras mostrarte, sino tienes que ser sincero. Y como Jesús, en sencillez y en humildad. Ahora, ahí ya tenemos pues ciertos problemas, ¿no? A veces mi esposa me dice, ¿vas a cocinar ya? Me dice. ¿Qué digo yo? Ay, ya. Que cocines la misma. Es conflictuante. Yo hace años ya que no cocino, yo cocinaba mucho y me enojé un día, dije, nunca más voy a cocinar. Pero si pasara y sucediera algo, tengo que hacerlo de todo corazón, porque si no, ¿cómo me saldría mi comida? Y cuando se digas, qué feo te sale, ¿no? Y sí, lo sabe mi hija bien. Yeah. Sale mal la comida, qué feo, se quema, todo anda mal. Hazlo de corazón. Todo lo que haces de corazón sale bien, como para Él, Señor. Entonces, Dios está diciendo eso. Cualquier trabajo en la iglesia. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué? ¿Qué tesoro? ¿Cuál tesoro? Nosotros somos los vasos de barro. ¿Cuál tesoro
¿Cuál sería ese tesoro? Yendo al contexto, es la palabra de Dios. Yo tengo este tesoro de la palabra, y esa palabra que yo tengo hace que el Espíritu Santo me mueva a hacer lo mejor, aunque no me guste, aunque esté en desacuerdo, me hace hacer lo mejor, porque ese tesoro que está aquí en este receptáculo de barro imperfecto hace que de verdad las cosas sean buenas. ¿Ya? Cuando yo recepciono la palabra bien, su Espíritu está dentro de mí. ¿Qué dice? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y sale bien. Bueno, todavía me lanzo, pero antes yo siempre me he lanzado en fe. Siempre, para cualquier cosa. Vino 2 pastores, teníamos que estar en Perú, y resulta que la inscripción era $80 y los pasajes eran $100, $180. Estoy hablando de hace tiempo. Era para estar en la escuela de guerreros en Perú. Y yo conseguí mi pasaje, y el pastor que iba conmigo no consiguió su pasaje, apenas para su inscripción y parte de su pasaje. Y el otro pastor igual. Los 3 dijimos, vamos a ir ya. Y llegado el momento nos reunimos y les digo, ¿van a ir? No, no vamos a ir. ¿Por qué? Les digo, no hemos conseguido pasaje. Y les dije, ¿creen en el Señor? Sí, le creemos. Pues actuemos. Vamos sin pasaje. Vamos sin pasaje. Fue un reto para ellos. Y nos fuimos pues sin pasaje. Bueno, solamente de ida. Y tuvimos que hacer muchas cosas para ir. Para la vuelta no teníamos pasaje, ni para comida. Uno de ellos que fue conmigo fue Pastor Víctor. Y él es bien comeloncito. Lloró él porque no había comida. No comimos. El último día para venir de Perú dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo volvemos? Y me llegó una invitación para predicar en una iglesia. Yo no conocía la iglesia. Cuando me llevaron era una iglesia inmensa. Hubo un problema ahí, ministré y dijeron, recogeremos las ofrendas. Cabal, los 3 pasajes más la alimentación. Si tú crees en Dios de todo tu corazón, la excelencia del poder de Dios actúa. No es de ti, es de Dios. Y he visto el campamento que realizamos de 3 semanas y 2 semanas Castillo del Rey. En 2 semanas y en 3 semanas, por decir, ¿cuánto alimento entra? Y la inscripción, recuerdo que era, si no mal recuerdo, era 200 tantos bolivianos para que toda la semana tuviera. Y en la última semana había que mandarlos de viaje a todo lado todavía. Lanzarse, eso fue bien duro. Y me lancé. ¿Dios fue fiel? Sí, fue fiel, porque lo hice de todo corazón. Tuve problemas, sufrí, me quería perseguir la policía porque había un avivamiento increíble, sí. Y el último día para mandarlos de misiones, comprábamos ahora para el campamento en bolsitas donde llevar. Nosotros en camión comprábamos para alimentar a 300 personas que habían venido de Perú, de Tarija, todo eso. Y el último día teníamos que mandarlos a misiones y no tenía movilidades. No tenía movilidad. Y me preguntaba, pastor, ¿ya está listo para las misiones? Sí, les decía. Y las movilidades ya a venir, decía. Y salí a la calle y dije, Señor, por favor, tú nomás. Y pasó un micro, lo paré. Puede, claro, yo llamo a mis amigos. Y llegaron las movilidades. Todas partieron. En el campamento hubo problemas, casi de muerte, muchas cosas. Pero sí, Dios fue fiel. Fui sincero en mi corazón. Tal vez ahora un poco agotado por algunas cosas, pero yo le creo a Dios, está dentro del corazón. Y ese es el poder que actúa. Y ese tesoro que tú tienes de la palabra está aquí adentro. Y cuando tú crees esa palabra, la excelencia es de Dios. Y Dios lo realiza, Dios lo hace. He visto en mi casa, he visto en mi hogar cómo Dios recompensa, cómo Dios lo hace. Pero hoy a veces eso se ha perdido, ¿no? La misma situación de la que vivimos hoy parece que es tan conflictuante que perdemos en confiar en el Señor. Confiamos. Un día no tuvimos que comer en casa, teníamos una deuda grande. Yo oraba y le decía, Señor, por favor, voy a salir a la calle y quiero encontrarme una billetera con tanto dinero para comprar pan a mis hijos.
Y salí toda la calle, nunca encontré la billetera, no hubo la billetera. Y ya estaba así mal, ¿qué voy a darles ahora? Y viene una señora, me dice, me conocía, hermano, ¿cómo está? Ayúdeme, por favor, yo soy muy mayor y no puedo sacar estos ladrillos. Ya le dije, con todo mi corazón le ayude, saque, termine. Y la señora viene, yo trabajo en Figliosi, me dice, me saco panes, galletas a montón. Hazlo de todo tu corazón y que la excelencia de Dios sea que Él se magnifique, Él se glorifique. No es de nosotros, pero ¿qué hay que hacer? Hay que creerle y hay que hacer que esto funcione aquí adentro. ¿Por medio de qué? Por ese tesoro que es la palabra del Señor. La palabra tesoro es riqueza. Entonces, por eso yo digo, ¿no? ¿Puedo estar solo? No, porque eso es pobreza. Mi riqueza está en el Señor, Él me da. Y ese poder que actúa en mí me hace ser el huporbolé, la excelencia, que es arrojar más allá que los demás. Yo creo más allá, creo en Dios. Por eso mi trabajo tiene que ser más allá, ni siquiera en la excelencia mundana, terrenal. Es más allá. Y a veces sí, yo valoro a la gente a veces que se queda a hacer los servicios en la iglesia. Porque es verdad, ¿no? Aunque la iglesia no tiene esos problemas, pero a veces pasa cuando hacemos, por ejemplo, una comilona. Algunos se quedan a lavar todo, no todos. Y hacerlo todos los domingos es cargoso también. Es por eso que cocinábamos todos los domingos, pues se cansa pues la gente, se cansan. Pero dice la Biblia que nosotros cuando tenemos a Dios vamos más allá. Va más allá, esa es la palabra huporbolé, ¿ya? Que los demás, denota una inmensa grandeza, más allá de toda medida. Esa palabra es diaforos, que también significa, ¿no? Va más allá. Hay cansancio, pero va más allá, o sea, es la actitud de servicio. Y la palabra dunamis es fuerza, el poder milagroso, la capacidad, la eficacia que Dios me da. Entonces, ¿se puede hacer un trabajo de excelencia? Sí, sí. No me gusta hablar mucho de mí, pero defendí un proyecto de grado y no me llegó pues mi nota. Ya tenía que graduarme y no me llegó. Estaba bien mal, hermanos, de verdad. ¿Qué me ha aplazado? ¿Qué ha pasado conmigo? Como que te decepcionas. Y cuando entré a mi máquina para borrar todo lo mucho que tengo, estaba borrando y encuentro su mensaje. Y dice, ya le hemos mandado su nota hace tiempo, usted no está leyendo su correo, me dice. Leo, bueno, no quiero decir mi nota, ¿no? Pero había tenido 94. Y dice, y le hemos estado 6 por no leer su nota. No importa, dije, me alegré. Es ir más allá, hermanos, pero a veces uno se desanima, uno está así bien, que ya no doy más, que no puedo. A veces los detienen las cosas porque puedes ir más allá. Como pastor, a veces yo digo, no, nos hemos cohibido, nos hemos cerrado y no queremos ir más allá en la excelencia del servicio. Aunque ahora yo admito, hermanos, que el estudio académico en la iglesia a nivel mundial ya es oneroso. Ya no es como antes. Ahora te cuesta estudiar. Se ha convertido en parte de todo el sistema. Hay cursos y cada curso, el último curso que me mandan un doctorado es, porque ya me mandan y dicen, no, vale el curso $160. La matrícula $100 y las mensualidades $80. Ya es caro. Pero eso no me impide porque yo tengo el tesoro, pues. Y Dios escogió lo vil de este mundo, lo que no tenía sabiduría, para que ese tesoro haga pues impacto en sus vidas y sean ejemplo, porque los pescadores eran vulgares, eran hombres indoctos, pero Dios lo hizo. Entonces ese poder está en nosotros, hermanos. Si yo les pido, vaya más allá en la excelencia del servicio, en la excelencia de estudiar la Biblia, en la excelencia de hacer todo esto. Voy a dar clases de Tito, 1 Timoteo, 2 Timoteo, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses. No tenía texto, he elaborado mi texto. No se imagina mi cabeza cómo he estado estudiando y leyendo, porque quiero hacerlo como
excelente, quiero hacerlo. Y mandé mi plan de clase, etcétera, etcétera, para hacerlo excelente. ¿Se puede? Se puede, pues, ¿cómo no se va a poder? Se puede. Yo toco guitarra, pero no tocaba yo guitarra. Cuando llegó mi hermano de Chile, él era guitarrista siempre. Tocaba en grupos, dice, en su silla lo ponían y él tocaba en los grupos. Entonces cuando llegó, conoció al Señor, él quería tocar y quería cantar y quería que yo lo acompañe. Y no, pues yo hacía voces, siempre hacía voces, segunda, tercera, todo, hacía voces. Tienes que tocar, me decía. Y agarré la guitarra y cada vez que me equivocaba, ¡pum!, me daba un puñete. Cada vez que me equivocaba, me daba bien fuerte. Me aguantaba porque quería tocar. Hacía las patadas y aprendía los puñetes. Uno quiere. Ahora, luego, perdón que esté hablando un poco de mí, ya tocábamos en la iglesia. Alguna vez conté, ¿no? Y estábamos tocando y yo tocaba la guitarra, pero bien chacra, pues, para puntear, no era como el Isaí ni como el Marcos. No había agilidad en mis dedos, pero tocaba, y cuando hacía, pues, hacía más o menos. Por eso Juanqui no me invita a tocar la guitarra, no quiere. Y tocaba así. Y un día estábamos ministrando y viene una hermana y dice, ¿no? Esa recibí una revelación de Dios, dice. Y dice la hermana, el Señor se tapa los oídos cuando ustedes tocan. Le duele, su corazón se quiebra. Dice, basta ya, que toquen. ¿Cómo cree que me impactó? Como era inmaduro, me voy entonces. ¿No? Me voy. Si no sirvo para nada, me voy. Entonces me voy pues al mundo a tomar, así decidí. Y viene el hermano Rolando y me dice, ¿qué has decidido? Me voy a ir. Si no sirvo, si ni mi guitarra le hace doler al Señor, me voy, pues, le dije. Y él me dijo algo que yo siempre les digo a todos. ¿Por qué el Señor le habla a otro de tu vida? ¿No puede hablarte a ti personalmente? Tiene que hacerlo. Es como yo hablar algo de Aled a él. Así es. ¿Por qué yo no le digo personalmente? Y eso me dijo el hermano. Y me dijo, no, él era el líder de alabanza, que nos hablen, haremos 3 días de ayuno. Nunca había estado 3 días de ayuno. Está chango todavía. Ya le dije, quiero que me hable. El primer día olor a huevito, fricaste, todo olía, no podía hacer el desayuno, estaba mal. Hasta el 3er día que Dios nos habló. Fue tan lindo, fue tan bello. Y el Señor no dijo eso, nos dijo, sí, yo he aceptado tu ofrenda, sí estoy contigo. Y ese día toqué como los querubines, mis dedos volaron. Hermano, hay que persistir en la excelencia. A veces derrumbarnos, estar más, hay un poder. Te hace eficaz, te da la capacidad de ser mejor en las cosas del Señor. Pero el enemigo te va a querer meter en la fosa de los leones para que te quedes ahí. Daniel era excelente, pero querían opacar su llamado. Entonces no permitamos que el enemigo nos opaque. Ya esa palabra que estoy hablando en Hebreos 8:6, ¿lo leeremos? Hebreos 8:6. Entonces, por eso los hijos de Dios tenemos que caracterizarnos donde estemos, en nuestro servicio, en nuestro trabajo, en cualquier cosa que estamos, porque hay un tesoro en nuestro corazón. Y ese tesoro hace que el poder de Dios se mueva en nuestras vidas. Por favor, querido. ¿No quiere? Ya, Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esa palabra ahí es otra que hemos dicho, es diáforos, que significa es mucho mejor, es más allá. Pero les dije, el ministerio va acompañado con humildad. Ya no es para mostrarnos. Está diciendo, va más allá. Tú seguí haciendo lo que estás haciendo. Va a venir la recompensa. Agárrate de las cosas del Señor. Gracias, querido Denis. Entonces, la excelencia, según el estándar del mundo, consiste en llegar al tope de los parámetros establecidos. Pero en Dios, conforme a su palabra, es ser lanzado mucho más allá. Por eso algunos dicen, no, la milla extra. Pero es más allá todavía. Es más allá.
El problema somos nosotros, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de pensar, nuestro modo de actuar o la vivencia que hemos tenido, a veces no nos hacen ir más allá. ¿Somos capaces de ir más allá? Sí, la Biblia me dice. ¿Eres capaz de ser excelente? Sí, inclusive más allá. En cualquier trabajo, mínimo que sea, tú puedes ser excelente por el tesoro que tú tienes. Y ese tesoro va a actuar en tu vida y el poder de Dios se va a manifestar, ¿ya? Y no es de vos, sino es de Dios. Ahora, a ver, con esto terminaremos. He hecho algunas definiciones. ¿Qué es excelencia? Bueno, mejor y lo mejor de lo mejor. Esos puntos más o menos sería la excelencia. Ahora puede haber otros, estoy abierto a escuchar, pero ¿qué es la excelencia? Es lo bueno, pero también es lo mejor y lo mejor de lo mejor. Se va yendo más allá. ¿Qué es lo bueno? Representa lo mínimo que se espera de alguien. Es cuando yo digo, qué buen trabajo que has hecho. ¿Qué estoy diciendo? Has hecho lo mínimo. Has hecho lo mínimo. Pero estoy hablando en este concepto, ¿no? Qué buen trabajo que has hecho, Gis. ¿Qué estoy diciendo? Has hecho lo mínimo. ¿Y qué sería lo mejor? Hacer un poco más de lo mínimo que se espera. ¿Y qué sería lo mejor de lo mejor? Representa a Dios, lo cual implica tener estándares altos y llegar mucho más allá de lo que se requiere. Ahora el Señor hizo un trabajo bueno, hizo un trabajo lo mejor o lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. De verdad que Él al morir en la cruz hizo lo mejor de lo mejor. Y el Señor dice, tengan esta misma actitud. Como bueno es aceptable, lo mejor es preferible, pero lo mejor de lo mejor complace y glorifica a Dios. Entonces, bueno, ¿qué es? Aceptable. Y lo mejor es preferible, está bien, pero lo mejor de lo mejor, eso es lo que glorifica a Dios. Lo mejor de lo mejor. Tengo algo más. El rey Nabucodonosor buscaba personas con espíritu de excelencia para su reino. Nuestro Dios está buscando a nosotros para representarlo. Ahora, el mundo busca excelencia. Porque el rey Nabucodonosor lo que hizo, y esta es la última parte que leamos, dice, el rey Aspenaz, príncipe de sus eunucos, ya, y dijo el rey Aspenaz, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, no me traigas cualquier cosa, que sean del linaje real, o sea, que tengan descendencia, que tengan pedigrí, por decir, para entender en ese sentido, que tengan un estatus, no me traigas cualquier cosa. ¿Cuántos judíos habría en Israel? ¿Cuánta gente habría? No, escoge lo mejor. Ahora, ¿para qué quería lo mejor? Nabucodonosor, ¿para qué quería lo mejor? Para que lo sirvan en su reino a sus dioses en excelencia al servicio del enemigo. Trajo lo mejor, ¿ya? Trajo, dice, del linaje real, Melucá, algo gobernado, algo que sea excelente, de los príncipes, ¿ya? Sin tacha, no, sin defectos, sin lesión, moral y físicamente excelentes, de buen parecer, top, dice, ¿no ve? Del linaje real, los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer. La palabra buen parecer es top, maré, ¿ya? Top maré, significa correcto, aromático, cosa buena, maré, aspecto, presencia, vista, estatura, modelo, lo mejor me traes. Pero sigo hablando, ¿para qué? Para que su reino se expanda en las cosas que no eran de Dios. Y quería borrar la excelencia de Dios. Entonces, si el enemigo quiere lo excelente, ¿cuánto más Dios, pues? ¿Cuánto más Dios? Y lo otro, que sean sabios. La palabra es jomá, que significan entendimiento, inteligentes y con experiencia. Sabios en ciencia, yadadea, conocer, entender, juicio, opinión, sabiduría. Y lo último, entendimiento, sacal, inteligentes, diestros, prudentes, que sepan discernir, fuerza, que sean empresariales, que visionen. Esta gente sabe, no cualquier cosa. Entonces el diablo, ¿a quiénes recluta? A los excelentes. ¿Para qué?
para tener su doctrina, su dominio sobre la tierra. Mientras la iglesia, ¿cómo es? Mediocre. Mediocre. No nos queremos, no queremos capacitarnos, no queremos aprender. Les mandó saludos la hermana de Argentina, la hermana Lourdes y el hermano Vicente ayer en Salón Discipulado. Y siempre yo recuerdo cuando Leo se convirtió, me decía: pastor, les obligaremos a que vengan al discipulado. Yo tengo una táctica, me decía. Y yo decía: no, Leito, no es así, es de todo corazón. Y la hermana Lourdes decía: no, ¿cómo? No entiendo, pastor, ¿por qué no está lleno el discipulado? Dice: no es de Dios. La gente que quiere venir aprende, pues. ¿Por qué? Porque Dios quiere excelencia. Entonces seamos excelentes en nuestro. Si el enemigo lo hace, hermanos, ahora nosotros somos excelentes, sí, solamente que a veces no potencializamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, si tocas batería, José Luis, ¿cuánto más tendría que tocar? Más allá, más allá, más allá. Y a veces nos estancamos por falta de prácticas, nos estancamos, lo dejo aquí. Pero anda más allá, más allá. Y Dios tiene su recompensa. Acabemos con esto. Ya desde hace tiempo Dios me ha dicho: tienes que orar. Ahora no quiero ir, sé quienes trabajan, tampoco quiero decir sé quienes no trabajan, pero como padre es dar bendición, porque todo trabajo de excelencia tiene que cosa su recompensa. Y yo decía: sí, Señor, los voy a reunir, voy a orar, voy a hacer, porque yo sé que tú quieres recompensarlo. Y hoy día, con el perdón debido de ustedes, con las disculpas de vida, quiero orar por Juanqui. Sí, es que a veces yo lo veo solo en la administración, ¿verdad? Hemos perdido esa capacidad de adorar ya temprano. Hasta yo llego a veces así, a veces lo veo solo en la alabanza, a veces con su hija. Ahora ha llegado José Luis. Y no está bien, algo estamos perdiendo nosotros, sea trabajo, no sé, algo estamos perdiendo. Y a veces digo: no, se nos va a ir, ¿qué pasará? Pero quiero que vengan las recompensas sobre ti, Juanqui. Queremos orar, sí, con tu hijita más. Y no sé si están de acuerdo conmigo, pero Dios me ha pedido que oremos, porque la Biblia dice: ningún trabajo es en vano. Dios trae sus recompensas. Si bien en la iglesia no lo vas a ver, a veces, algunas veces, Juanqui, se te sale: no, estoy enojado porque no hay, no quieren o no sirven. Pero ningún trabajo es en vano, Juanquicito. Perdóname, más bien ni yo llego a la hora que debía llegar, pero tú estás ministrando solo, a veces con tu hijita y los ángeles que no los ves. Y a veces para consolarte: no, pero estás con los ángeles. No, pero está Dios contigo. Y nosotros, para tener un trabajo de recompensa, intentemos venir en el horario, ¿ya? Porque la alabanza es parte de lo que Dios nos ha dado. Ven, Juanqui. Yo no voy a orar por ti, voy a orar Leo, Arled. Por favor, si lo llevas. Y tu hijita es un buen testimonio de esto que está. Si puede venir ella, no hay problema.